Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque nos provee de todo lo necesario para que nuevamente escuchemos su palabra. Les voy a pedir que ahí donde están en sus lugares, cierren sus ojos, inclinen su rostro para orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias nuevamente porque nos muestras tu amor y tu misericordia para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú estés hablando a cada uno de nuestros corazones, de tal manera, Señor, que podamos ver en nuestras vidas que estamos constantemente aplicando tu voluntad como es tu deseo, como es de tu agrado, Señor. Bendícenos, guárdanos en tu voluntad. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Y bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Salmos. Y vamos a leer el Salmo 139, los versículos 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Dice así la palabra de Dios: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos pasado por situaciones muy difíciles. ¿Recuerdas aquellos momentos difíciles cuando eras joven, un joven estudiante? ¿Qué tal los exámenes de matemáticas, de química, de física? O también pensemos en aquel examen de una biopsia donde tu médico quiere descartar la presencia de algún cáncer en tu cuerpo. O también, ¿qué tal el examen para hacerte ciudadano de un país y que te tienes que aprender muchas preguntas y luego presentarte ante un oficial para que él te haga el examen? Uno de los asuntos con los exámenes es en realidad que pues nos ponemos muy nerviosos y la ansiedad también se hace presente. Estos exámenes son temporales y seguramente muchos de ellos los hemos pasado con éxito, pero ¿qué tal el presente examen al cual se enfrentó David en este Salmo 139? ¿Por qué llegó el rey David a esta conclusión en un pasaje donde ha tocado temas pues muy íntimos, muy especiales, aquellos donde se ve con mucha claridad la omnisciencia y la omnipresencia de Dios? Una de las cosas que se afirman en este salmo es aquella que también la escuchamos en la voz de Pablo allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero si esto es así, ¿por qué parece que algo o alguien más vive en nosotros, además del Señor Jesucristo? ¿Por qué tenemos una lucha tan grande con el pecado? Seguramente has orado a Dios con mucha intensidad por cada uno de ellos, por cada uno de esas debilidades que tienes, pero te das cuenta que vienen muy frecuente a tu vida.
Nuestra lucha contra el pecado es la misma que el apóstol Pablo nos narra ahí en Romanos 7:21, que nos dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, qué importante es mantenernos aprobados delante de Dios. Y por eso a esta predicación le puse este título: mantente aprobado por Dios. Estos versículos 23 y 24 del Salmo 139 están de una manera imperativa, porque vemos cómo se expresa ese ruego, ese deseo de el rey David para que el Señor lo mantenga aprobado delante de él. Entonces, mantente aprobado por Dios. En primer lugar, permitiendo que Dios te examine. La palabra examinar significa que se observe atenta y cuidadosamente a alguien o algo para conocer sus características o cualidades o su estado. Entonces, vemos cómo David le pide a Dios que lo observe atentamente y cuidadosamente. David fue uno de los hombres con más ímpetu que se conozcan en la palabra de Dios. No solamente fue un extraordinario guerrero al enfrentar a sus enemigos, saliendo siempre victorioso. Sin embargo, esto no quiere decir que David no se muestre delante de Dios poniéndose en sus manos y permitiendo que el Dios Todopoderoso intervenga en su vida. ¿Por qué? Porque David quería permanecer delante de Dios firme, limpio, sin pecado, conociendo él mismo o recordando él mismo sus fallas que había tenido delante de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros, sabiendo que nuestro corazón es pecaminoso, pues bien debiéramos estar con esta actitud, una actitud de dependencia de Dios. En la ocasión cuando pecó David contra Dios por haber hecho un censo para saber cuál era su poderío militar, él pecó contra Dios, porque esto no se lo había mandado Dios. Sin embargo, él lo decidió por sí mismo. Y para esto, Dios trató con David, con el rey David. Y para esto mandó al profeta Gad. El profeta Gad fue a visitarlo y le mencionó ahí en los versículos de Primera de Crónicas, en el capítulo 21, del 11 al 14, 3 castigos que Dios tenía para David por su desobediencia. Entonces el rey David optó por el tercero. Y ahí lo vemos en el versículo 13 de Primera de Crónicas 21, que nos dice: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo,
pero que no caiga en manos de hombres. Así era su carácter. Y ahora, cuando sabe hasta dónde Dios lo conoce y lo ve, no quiere a nada más que al Señor para que examine su corazón. Esta es una oración valiente, porque no es lo mismo el examen de los hombres que el examen de Dios. Cuando abrimos la puerta a que Dios nos examine, le estamos permitiendo revisar los lugares donde guardamos algunos secretos no vistos por los hombres. ¿Cuáles serán los secretos que Dios encontrará? Entonces, vemos cómo ahí el Salmo 139, en el versículo 23, la parte B, nos dice: conoce mi corazón. El verbo conocer es usado en este Salmo 6 veces. Ahí lo van a poder leer en el versículo 1, versículo 2, versículo 4, versículo 14 y en el versículo 23, tanto en la parte A como en la parte B. David comienza diciendo: tú me has examinado y conocido, en el versículo 1 de este Salmo 139. Y termina diciendo en el versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. En la primera oración podemos ver el conocimiento de Dios respecto a nuestro origen y también a nuestras actividades. Nada se le escapa en la forma como Dios nos conoce. No podemos esconder nada del Señor. Ahora, cuando David ha pasado por tantas pruebas y tentaciones, le pide a Dios examinarlo profundamente. Cuando invitamos a Dios a examinarnos y especialmente a conocer nuestro corazón, nos estamos arriesgando, porque al abrirle a Él nuestra puerta de esta manera, pudiera encontrarse con algo que no será de su agrado. Una de las definiciones acerca del corazón en su perversidad es la que tenemos ahí en Jeremías 17:9, que nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero permitir a Dios que nos examine es como una cirugía. Y vamos a hablar de una cirugía fuerte de corazón abierto. Allí se ve la real condición del corazón. Pero Dios, de eso podemos estar muy seguros, no hará nada sin nuestro consentimiento, y también todo lo que haga Dios en nuestra vida va a ser para nuestro beneficio, va a ser de bendición. Mantente aprobado por Dios. En segundo lugar, pidiéndole al Señor que nos pruebe, como nos dice ahí el versículo 23, la parte C. Pruébame, dice David. Este imperativo es el más difícil de los tres de este texto. Probar algo es buscar su calidad. Por ejemplo,
Los buscadores de perlas tienen métodos para probar si son falsas o si son auténticas. Hay por lo menos 5 pruebas, pero la más importante de todas las pruebas es la prueba que se da con una mordida. La prueba consiste en colocar a la perla entre los dientes y morderla suavemente. En ese momento de la prueba, la persona debe prestar mucha atención cuando la perla está en contacto con los dientes para saber si es una perla real, porque una perla real no es de superficie lisa, sino que es una superficie hecha de nácar, con una sensación que tiene que es arenosa. Por lo tanto, si al morderla se siente como que está rozando una especie de lija fina, entonces esta perla pasa la prueba y por lo tanto se concluye que es una perla real, de valor. Cuando David le permite al Señor probarlo, lo hace en su contexto inmediato, en lo que está viviendo en ese momento. Este deseo de ser probado era para confirmar su lealtad y comprobar de esa manera que él no era como las personas que menciona ahí en los versículos del 19 al 22 de nuestro capítulo de Salmo 139, donde dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemian dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. David sabía que los hombres impíos y sanguinarios, podemos observar cómo David los aborrecía y por lo tanto él se somete a ese examen mayor para ser distinto de todos ellos. Y yo creo que es bien importante que así también nosotros queramos ser probados por Dios para que en sus exámenes, que sabemos que son altos y sublimes, cada uno de nosotros seamos aprobados por Dios. Dice el versículo 23, la parte D: conoce mis pensamientos y conoce mis pensamientos. David conocía la batalla de sus pensamientos. En ese deseo de ser probado, los pensamientos constituyen en nuestro mayor escrutinio y nos revelan quiénes somos realmente. David no dejó un lugar escondido en su intimidad donde Dios no lo probara, donde Dios no lo conociera. Pedirle a Dios, conoce mis pensamientos, es abrirle la puerta a una relación más profunda. Así nosotros vayamos a esa relación más profunda con el Señor, para que Él nos guíe, haga en nosotros su voluntad
y nosotros cada vez más estemos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y podemos ver que la palabra conocer es la misma utilizada en la Biblia cuando se habla de una relación íntima entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 1, nos dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Esta palabra conocer es la misma que se está utilizando en el original, aquí en el Salmos 139. Y sabemos que en el plano del ser humano no hay una relación más íntima que tiene un hombre con su mujer, porque los dos llegan a ser, como dice la Escritura también, una sola carne. Otro aspecto es cuando alguien logra dominar los pensamientos de otra persona controlándole. Esto pasa y lo podemos ver cuando hay ideologías, por ejemplo, en un país, y que estas ideologías quieren someter a los conciudadanos y que lleven esa línea de pensamiento. Pero imaginémonos a Dios dominando nuestros pensamientos. ¿Qué clase de personas seríamos si Dios dominara nuestros pensamientos? Pues no tendríamos un libre albedrío, no decidiéramos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Y eso, si fuera así, imagínense qué clase de hijos seríamos, donde Dios nos estuviera guiando en todo y no ejerciéramos nosotros nuestra libertad. Pero gracias a Dios, que Dios nos ha dado la libertad para escoger. Y le doy gracias a Dios porque cada vez que escogemos el hacer su voluntad, comprobamos que Dios es bueno y que no hay nada mejor para el hombre y para la mujer que el hacer la voluntad de Dios, el ser obedientes a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios 10:5, nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que nos conviene. Esto es lo mejor para nosotros, que tomamos la decisión individual de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Mantente aprobado por Dios. En tercer lugar, mirando si hay camino de perversidad en ti, como nos lo dice el Salmo 139, versículo 24, la parte A. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Entrar a nuestro propio corazón con el propósito de ver su condición demanda una gran valentía. Y solamente podemos hacerlo en esa relación personal que Dios quiere con cada uno de nosotros. Como la perversidad es algo latente
en nuestras vidas, el examinar mis caminos debe ser un asunto muy importante. David pareció no haber estado conforme con el examen de parte de Dios y ahora utiliza el verbo ver respecto a los caminos por donde anda. Por cuanto el tema dominante del Salmo, pues podemos ver que es que siempre está presente y que Dios conoce todas las cosas. Entonces David invita a Dios para mirar sus caminos. Esto es, al lugar donde se dirigen sus pies. Cuando David le pide a Dios ver su camino, no es porque andaba perversamente, no es porque, sino más bien es como anticipo a su oración para ser preservado de algún pecado que él pudiera cometer o con el cual estuviera él luchando. Suena hasta cierto punto raro hablar de un camino de perversidad en la vida, en un verdadero creyente, en un verdadero cristiano, pero sabemos que esto no es extraño. Sabemos que el creyente puede fallarle a Dios, pero gracias a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando vamos y se los confesamos a Él. Y podemos ver en la vida de David que así fue también. David falló, pero David confesó sus pecados, fue restituido por Dios y ahora vemos a un David que en base a sus experiencias vemos a un David que quiere depender del Señor de tal manera que le dice, guárdame de esos caminos de perversidad. Y si volteamos para todos los sentidos de nuestra vida, podemos ver que hay muchas cosas perversas en este mundo y que tratan de envolvernos para que caigamos. Y también tenemos un enemigo, Satanás y todo su ejército, que también se apoyan en todas estas cosas para querer hacernos caer. Pero le damos gracias a Dios porque Él es fiel para con nosotros, que si nosotros estamos dependiendo de Él, nos mantendremos aprobados por Dios. Entonces podemos ver la invitación del salmista a Dios es para mirar por dónde andan sus pies, por dónde Él anda caminando. Esta es una oración muy comprometedora. ¿Por qué no comprometernos con Dios también para que nos mantenga firmes y constantes? Podemos hacer una pregunta. ¿Qué es un camino de perversidad? Bueno, la perversidad es una condición de cualquier acción sumamente cruel, propia de quien hace el mal y se goza con ello. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, leíamos hace unos minutos. Porque en el corazón hay muchos caminos a los cuales a menudo obedecemos y seguimos, pero muchas veces no. Y vamos caminando en contra de la voluntad de Dios.
Entonces no será extraño descubrir en cada uno de nosotros que haya orgullo, que haya egoísmo, que haya mundanalidad o que haya falsos placeres, placeres vanos y sin provecho, que queramos buscar la fama, los honores. Hay muchas cosas de las cuales por eso iniciamos esta predicación con ese punto donde dice, examíname. Y esto es algo muy importante, porque examinándonos Dios nos va a hacer ver qué estamos haciendo mal. Y le doy gracias a Dios porque ese mostrarnos qué estamos haciendo mal es la oportunidad para que todos y cada uno de los creyentes verdaderos corrijan su diario vivir. Y así seamos aprobados por Dios y así nos mantengamos firmes en Él. También podemos hablar de la apatía que pudiera haber en el corazón de un creyente. Por ejemplo, la apatía a leer la palabra de Dios. La apatía a tener cuidado por las cosas espirituales como el reunirnos en nuestras reuniones de oración, el reunirnos en nuestra reunión de adoración y alabanza, el estar puntuales en nuestras reuniones dominicales. Entonces, todas estas cosas, pues también son o están contempladas en ese camino perverso en el cual el único propósito que tienen es apartarnos de la vida que Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros. Si estos caminos u otros que no se han nombrado aquí son por donde anda mi corazón, entonces la oración de David debo hacerla en todo el tiempo. Señor, ve si hay en mí camino de perversidad. Si hubiera una tendencia continua al mal en mi corazón, debemos orar. Señor, regrésame, zarandéame, quebrántame, humíllame, confróntame, pero sobre todo, acércame a ti. Quiero estar en íntima comunión contigo. Nos dice el versículo 24, la parte B, y guíame en el camino eterno. Hay un camino eterno, porque los demás son temporales y pasajeros, y muchos de ellos son caminos de maldad. La palabra de Dios nos habla de aquellos caminos con una apariencia de rectitud, pero al final son caminos de muerte. Y esto lo podemos ver ahí en Proverbios 4:12, que nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos andan por esos caminos, y si bien pudieran ellos llevarlos a una eternidad, no será la eternidad de la cual David nos habla en este texto. Cuando Dios nos examina, nos prueba y al ver lo que hay dentro, nos limpia de todo pecado.
y deja nuestro corazón apto para que lo adoremos, de modo de que vivamos en santidad delante de Él, en íntima comunión. Y yo le doy gracias a Dios, porque Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, y el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree tenga la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que vaya por el camino eterno. Y sabemos que el estar en su presencia, cada día que pasa estamos más cerca de ello. Y también vemos lo que está pasando en el mundo y concluimos y decimos, Señor, tu venida está ya pronta. Y le damos gracias a Dios porque cuando tú entregas tu corazón a Cristo, tienes la vida eterna. Vas a estar en su presencia delante de Él. Por eso, amigo, no tardes en entregar tu corazón a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Ábrele la puerta de tu corazón. Como nos dice Apocalipsis 3:20, hablando el Señor Jesucristo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No tardes, arrepiéntete de tus pecados, ábrele la puerta al Señor Jesucristo y él va a entrar. Entonces, podemos ver cómo Dios examina, cómo Dios prueba los corazones. David está consciente de la importancia de caminar en la rectitud delante del Señor. Así, querido amigo, debemos también nosotros estar conscientes en nuestro diario vivir de esa importancia que tiene el caminar en rectitud delante de Dios. David conoció los caminos de perversidad, haciendo las cosas de las cuales se arrepintió de ellas y se avergonzó. Sin embargo, podemos ver cómo David ahora se presenta como una persona firme delante de Dios, una persona aprobada por Dios. ¿Por qué aprobada por Dios? Porque lo encuentra haciendo su voluntad en su diario de vivir. Entonces, como conclusión, un resumen de todo este salmo nos lleva a estas consideraciones. Dios me había conocido aún antes de mi concepción. Y cuando ya estaba en el vientre, nos dice el versículo 16 del Salmo 139, mi embrión vio tus ojos. Dios ha escudriñado nuestras vidas completamente. Él conoce nuestro andar, conoce nuestro reposo, conoce todos nuestros caminos, absolutamente todos. Es más, Dios conoce aún lo que no hemos hecho. Él ve nuestros pensamientos. Todavía no está la palabra en nuestra boca
y Él ya lo sabe todo. Todo lo que aquí expresó el rey David en este salmo es para afirmar dos grandes atributos que Dios tiene, como lo decíamos anteriormente: la omnisciencia y la omnipresencia. Y es frente a esto que David, en la presencia de Dios, aprecia el conocimiento de Dios, es maravilloso para él, que termina de rodillas, postrado, humillado, en oración, diciendo estas excelentes palabras con las que empezamos esta predicación, que están en el versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Por qué no caemos tú y yo de rodillas delante de Dios pidiéndole esto mismo, para que nuestro corazón esté limpio delante de Dios y estemos viviendo una vida agradable a Dios, aprobada, porque estamos viviendo conforme a su voluntad? Que Dios te bendiga. Y para terminar, pues vamos a orar al Señor. Les pido que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Padre, quiero darte muchas gracias porque eres un Dios bueno. Gracias porque vemos cómo tus misericordias son nuevas cada mañana. Y también porque tu deseo, Señor, es que estemos limpios delante de ti. Ayúdanos, Señor, a cada uno de tus hijos a que estemos con el deseo de que tú nos examines, tú nos pruebes, que tú nos muestres si hay camino de perversidad en cada uno de nosotros, que, Señor, estemos deseando, anhelando el estar viviendo con los ojos puestos en tu Hijo Jesucristo, sabiendo que estamos caminando hacia la eternidad, y te damos muchas gracias porque tenemos seguridad de que todos los que hemos recibido a tu Hijo Jesucristo vamos a estar en tu presencia por toda la eternidad, y que esto no es por méritos propios, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias también por tu paciencia para con nosotros. Y te pido que pues tú nos sigas bendiciendo con la exposición de tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Bien, pues pedirles que no dejen de suscribirse a nuestro canal. También, si tienes alguna pregunta, ahí está escrito nuestro correo, que es ministeriosdesalvacion@gmail.com, para que te comuniques con nosotros por este medio. Y también, pues, que des un like a la página, que esto nos ayuda mucho a tener presencia aquí en YouTube. Que Dios te guarde. Hasta luego.